Bueno, hermanos, acompáñenme a Jueces 21. A lo largo de algunas semanas empecé una serie en la que íbamos recorriendo diferentes pasajes bíblicos para reflexionar sobre cómo comenzar bien un nuevo año. Y en realidad sabemos que el año de por sí no trae nuevas cosas. El cambio en el almanaque no genera nada especial, sino que pasa por otro lado, comenzar bien o comenzar nuevos ciclos. Comenzamos con el Salmo 90, donde Moisés nos enseñaba a vivir con la conciencia de la brevedad de la vida y a pedirle al Señor que nos ayude, que nos enseñe a contar nuestros días, a recordar de que son pocos nuestros días, que son breves, que la vida es breve. Moisés va a dejar su liderazgo, no va a entrar a la tierra prometida y nos encontramos con Josué. En Josué 21, Josué ya al final de su carrera, pero ya habiendo conquistado la tierra prometida, dice algo. Dice que no faltó ni una sola palabra de todas las promesas de Dios. Y nos enseñaba de que Dios es absolutamente fiel y esa fidelidad del pasado alimentaba nuestra confianza, nuestra fe en el presente y en el futuro. Luego vimos Josué 24, en donde escuchamos al final ya de la vida de Josué que le decía al pueblo: elijan a quién van a servir. Mi casa y yo serviremos al Señor. Y los llamaba a Israel, pero teníamos el eco hacia nosotros de que tenemos que tomar decisiones. Una lealtad completa es válida, una lealtad dividida no. Y hay que tomar decisiones. ¿A quién vamos a servir? Y luego vimos en Jueces 2 y 3, cómo una generación puede olvidar al Señor y dejar de caminar con Él. Vimos cómo la lealtad de un tiempo no se hereda al tiempo, a la generación o al ciclo siguiente, sino que la fidelidad espiritual se va desarrollando en el tiempo, en el camino, incluso en el medio de las pruebas. Y la semana pasada vimos en base a Jueces 6 que aun cuando el pueblo olvida a Dios, Dios no abandona a su pueblo, sino que lo busca y lo acerca a Él. ¿Recuerdan? Dios no había dejado a Israel, había dejado naciones para que Israel aprenda lo que es la guerra y se conozca a sí mismo, para ser probado. Entonces las pruebas no eran una señal de que Dios les había abandonado, sino todo lo contrario, era una manifestación del compromiso de Dios con sus vidas. Y hoy vamos a llegar al final del libro de Jueces, y la verdad que es un final bastante oscuro, es terrible en todos los sentidos. Uno puede esperar una conclusión inspiradora, como en Josué, pero no. En Jueces termina todo bastante trágico. Y en vez de encontrar resoluciones de conflicto, encontramos todo lo contrario. Incluso los últimos capítulos del libro son difíciles de leer por esto, son oscuros, son violentos. Hay mucho desorden, hay mucho caos. Y uno termina el libro haciéndose esta pregunta: ¿cómo puede ser que Israel haya llegado hasta este punto? Y el libro termina con una frase que básicamente es el diagnóstico espiritual. Fíjate, Jueces 21-25, ¿cómo termina? En esos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Ese es el punto, ese es el diagnóstico. No había rey, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Y este versículo no es una simple descripción histórica, es un diagnóstico espiritual. Esta frase se encuentra 4 veces en el libro de Jueces, en Jueces 17:6, 18:1, 19:1 y al final 21:25. Y no es un comentario casual. El escritor está enfatizando algo, está llamando la atención de los lectores hacia algo. Esto es la evaluación de Dios sobre lo que estaba ocurriendo en Israel. Y nos muestra algo muy importante. ¿Qué nos muestra? Que cuando el pueblo de Dios deja de vivir bajo la autoridad de Dios, es inevitable que aparezca el desorden. Por eso hoy vamos a reflexionar sobre esta idea. Un nuevo comienzo, pero de verdad, no un cambio en el almanaque, sino algo que sea diferente espiritualmente, requiere conocer quién gobierna nuestra vida. No va a cambiar nada en tu vida si vos no tenés en cuenta quién gobierna tu vida. La Biblia nos muestra que esos comienzos verdaderos, genuinos, en donde hay transformación, no nacen simplemente cuando el hombre decide reorganizar su vida,
nacen cuando Dios restaura su gobierno, su reinado en el corazón del hombre. Y hoy vamos a considerar 4 verdades que el final de Jueces nos puede enseñar. Primero, cuando Dios deja de gobernar el corazón, va a aparecer el caos. Es inevitable. Segundo, el problema real de hay un problema real al vivir como si no hubiese rey. Hay problemas por eso. Tercero, aún en medio del caos, Dios comienza a hacer algo nuevo. Y cuarto, ese nuevo comienza a punta del rey que Dios preparó para nosotros, Jesucristo. Y estas verdades fueron importantes para Israel en el pasado y hoy son importantes para nosotros. Porque comenzar de nuevo no se trata solamente de organizar nuestra agenda, prestar atención en algunas cosas, ni siquiera de tomar grandes decisiones como resoluciones o tips para arrancar un nuevo año. Esto es mucho más profundo. El verdadero nuevo comienzo sucede cuando volvemos a colocar a Dios en el trono de nuestra vida. Eso es lo que realmente necesitamos. Podemos encarar este nuevo año, el ciclo lectivo comenzó hace 2 semanas, las actividades de la iglesia comenzaron hace una semana, las actividades que son fuera del culto y la reunión de oración, muchas cosas son nuevas, pero si hay alguien usurpando el trono de tu corazón, nada va a cambiar. Solo van a cambiar las actividades, solo va a cambiar el año en el calendario, pero lo importante no va a cambiar. Y les animo a que me acompañen a ver esto. El verdadero comienzo sucede cuando volvemos a colocar a Dios en el trono de nuestra vida. Vamos al punto 1. Cuando Dios deja de gobernar el corazón, aparece el caos. Voy a leer solo 3 versículos de Jueces. Van a estar en Jueces 19 y Jueces 21. Acompáñame a Jueces 19, 25 al 26. Pero veamos cómo los últimos capítulos de Jueces describen uno de los episodios más oscuros, turbios, extraños, morbosos y horribles de la Biblia. Vamos a ver solo 3 versículos para tener una idea de cómo estaba viviendo Israel en esa etapa. Fíjate Jueces 19, 25 al 26. Pero los hombres no quisieron escucharle, sino que el levita tomó a su concubina y la trajo a ellos. Y ellos la ultrajaron y abusaron de ella toda la noche hasta la mañana. Entonces la dejaron libre al amanecer. Cuando amanecía, la mujer vino y cayó a la entrada de la casa del hombre, donde estaba su señor, hasta que se hizo de día. Es horrible, hermanos. Y lo que sigue es peor. Pues no es que sea peor, empeora el cuadro. Este hombre, para salvar su vida y la de su esposa, entrega a su esposa, lo ultrajan y ella muere por el abuso que recibe. Y después este hombre va a cortar en 12 pedazos a su esposa y va a enviar un pedazo a cada tribu de Israel. Es terrible, es terrible. Y fíjense de nuevo, Jueces 21, 25. Porque tenemos que conectar lo que acabamos de leer con el diagnóstico que hay. 21-25. En esos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos. Leímos solamente 3 versículos. Y en esos 3 versículos podemos entender muchísimas cosas. Yo resumo la historia, pero un levita que eligió un cambio ministerial por dinero, eso parece. Una mujer abusada brutalmente, un crimen espantoso. Luego se sucede una guerra civil entre tribus de Israel. Cuando prediqué Jueces hace como 10 años, vimos cuántos hombres pierden la vida en función a esto. Una tribu casi desaparece porque se quedó sin hombres. Terrible. Israel está gobernado por decisiones impulsivas, por la búsqueda de soluciones humanas al pecado, y en vez de solucionar algo, todo empeora. El relato es largo, los últimos capítulos de Jueces son muy duros de leer. Nos muestran una crisis moral profunda en Israel, pero hay algo que tenemos que notar. Este problema no apareció de repente. El problema fue gestándose de a poco. Esto que estamos leyendo, hermano, es el resultado de un proceso espiritual. El proceso comenzó mucho antes.
En Jueces 2, dice 2:11, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y sirvieron a los Baales. Fíjate, comenzó por dejar de prestar atención al Señor, rendirse a otros dioses y termina en una catástrofe, en algo terrible, lleno de tragedia. Primero abandonaron al Señor, luego comenzaron a convivir con la idolatría, a ser amigables con la idolatría. Después directamente adoptaron los valores de las naciones alrededor y finalmente llegan a este punto en donde cada uno hace lo que le parece bien. Hermanos, este es el destino inevitable de una vida que deja de caminar con Dios. Primero saca a Dios del trono, después pone a otros dioses, pero finalmente lo que termina en el trono es uno mismo. Y eso trae caos, eso trae destrucción, eso trae sufrimiento. El desorden moral no aparece de un día para el otro. No es un tropiezo de Israel, es una caída cíclica de Israel. Todo esto aparece cuando el corazón comienza a alejarse del Señor. El inicio estuvo antes. Esto es el resultado. Y hermano, tenemos que aplicar esto en nuestras vidas. Algo que tenemos que entender es que la Biblia nunca describe a la autonomía humana como libertad verdadera. Nunca busca que vos seas lo suficientemente maduro como para que te independices de Dios. Nunca busca, contrario a lo que nosotros hacemos con nuestros hijos, de que los criamos para que sean autónomos, para que sean independientes, para que sean funcionales por sí solos. Dios a sus hijos no les hace eso. La Biblia no muestra como virtud, la palabra de Dios no muestra como virtud la autonomía humana, la independencia espiritual. Pero el mundo sí. El mundo que dice, sé tú mismo, haz lo que sientas, vive según tu propia verdad. En cordobés, hacele que te cante, hacele que te guste, hacele que desees, manejate, vos fijate, lo dejo a tu criterio. Tenemos muchas expresiones así. Pero el punto es ese, la Biblia nunca va en esa dirección. La Biblia muestra que cuando el hombre se convierte en su propia autoridad, lo que sigue no es libertad, lo que sigue es denigración. El libro de Jueces nos muestra exactamente eso. Una sociedad religiosa, una nación que conoce la ley de Dios, pero donde en la práctica cada uno vive según sus propios ojos. Lo que estamos viendo es lo que sucede en un pueblo cuando el verdadero Dios de ese pueblo, en lo funcional, es el propio corazón humano. Y tenemos que reconocer que ese peligro no es solo nacional de Israel en el pasado, cultural. Ni siquiera es solamente comunitario, es personal. Hermano, puede ser que vos tengas un montón de conceptos correctos. Puede ser que vos recuerdes un montón de cosas lindas que hizo el Señor. Sin embargo, que sigas viviendo según tu propio parecer. Es posible que asistas a la iglesia, es posible que conozcas la Biblia, es posible que te identifiques como cristiano, es posible incluso estar activo en un ministerio, es posible estar predicando y que aún así a tu vida la gobiernes vos mismo. Aún así, organices tu vida según lo que te parece bien. Pero cuando eso pasa, cuando eso ocurre en nuestro corazón, inevitablemente el corazón va a comenzar a desordenarse. Porque el corazón humano no fue diseñado para gobernarse a sí mismo. ¿Me escuchaste? Tu corazón no fue diseñado para que sea tu gobernante. El corazón no fue ni siquiera diseñado para gobernarse a sí mismo. No está diseñado para eso. El Señor no lo hizo para eso. Y la Biblia habla de esto con mucha claridad. ¿Se acuerdan? Jeremías 17:9. Más engañoso que todo es ¿qué? El corazón. Y sin remedio, ¿quién lo comprenderá? Y luego dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Y no está diciendo que vos tenés que desconfiar de los demás. Aunque sí es cierto. Pero primero está diciendo, desconfía de vos mismo. Prácticamente está diciendo, maldito el hombre que confía en sí mismo. No podés ser la fuente de autoridad y de gobierno de tu vida. El problema del corazón humano no es que solamente se equivoca a veces. El problema es que es muy hábil nuestro corazón para convencerse de que algo malo es bueno y de que algo bueno es malo.
Por eso cuando una persona decide vivir guiándose únicamente por lo que siente o piensa o considera, lo que desea o lo que le parece correcto, en realidad está confiando en algo profundamente inestable, en sí mismo, en su propio corazón. Y la Biblia nos llama a algo distinto. Por favor, acompáñame a Proverbios 3, 5 al 6. Proverbios 3, 5 al 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. ¿Te das cuenta? No te dice solamente confía en Dios. ¿Qué más te dice? No te apoyes en tu propio entendimiento. Es tan fuerte esto que cuando Proverbios habla del necio lo pone como la peor figura que hay. Pero en un momento Salomón dice, pero hay alguien peor que el necio. ¿Quién es? El sabio según su propia opinión, el que se apoya en su propio entendimiento, el que confía en su propio corazón. Tenemos que notar el contraste. Proverbios nos guía en la sabiduría, no te apoyes en tu propio entendimiento. Y hay un contraste con que confía en el Señor con todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus sendas. Y Jueces describe una sociedad donde cada uno hacía justamente eso, seguía su propio entendimiento. La sabiduría bíblica nos llama a confiar en el Señor y reconocerlo en nuestros caminos. Evaluar el camino que estás tomando, la decisión que estás tomando, lo que vos estás decidiendo, lo que vos estás diciendo. ¿Puedo reconocer al Señor en eso? ¿O estoy pretendiendo que el Señor llegue a eso, que aparezca en mi camino? ¿Puedo reconocer en mis opiniones al Señor? ¿Puedo reconocer en mis decisiones al Señor? ¿Puedo reconocer en mi parámetro moral al Señor? ¿O hago lo que yo creo y pretendo que el Señor me apruebe? ¿Puedo realmente identificar que está Dios presente en mi manera de pensar, en mi manera de decir, en mi manera de opinar, mi manera de decidir, mi manera de priorizar? ¿Puedo reconocerlo? La sabiduría bíblica nos llama a confiar en el Señor y reconocerlo en nuestros caminos. Y relacionando esto de los nuevos inicios, tenemos que pensar en esto, hermano. Antes de que Dios traiga un nuevo comienzo, muchas veces la Biblia nos muestra primero el colapso espiritual que hace evidente nuestra necesidad de sí mismo, de Dios, nuestra necesidad de Dios. No comenzamos bien simplemente cuando reorganizamos nuestras prioridades. Comenzamos bien cuando volvemos a colocar a Dios en el centro de nuestras decisiones. Cuando una vida deja de caminar con Dios, no avanza hacia un nuevo comienzo, sino hacia un nuevo desorden. Muchas veces uso la ilustración de un auto que estaba en la ruta, tomó una mala decisión, volanteó y terminó al costado del camino dado vuelta, incendiado, prendido fuego, todo destruido, el auto tumbó, está al costado en la banquina, entre los yuyos, un desastre. Venía bien, pero algo pasó y terminó allá. Hubo algo que lo llevó allá. Y no es como los videojuegos que de repente yo hago así y aparece en la ruta el auto nuevo entero. Nuestra vida es una continua siembra y cosecha. Hay procesos así todo el tiempo. Algo me llevó a estar derribado, destruido, confundido. Pero no se soluciona con buenos pensamientos eso. Yo no puedo empujar ese auto y que comience a andar bien. Es un proceso de restauración. Es un proceso en el cual primero hay que enderezar el auto, hay que cargarle el combustible, hay que apagar el fuego antes de cargar el combustible. No te lo vi en eso. Después lo tengo que empujar hasta arriba. Después tengo que inflar las ruedas. Tengo que ver que esté todo bien. Tengo que ver si es viable. Y después puedo pensar en andar. Pero a veces hay vidas que deciden lo que quieren, terminan tumbados en la banquina, todos destruidos, y pretenden algo mágico, aparecer de nuevo en la ruta de la vida y todo bien. No. Hay consecuencias. Y hay algo peor que el proceso de volver a la ruta, es quedarte ahí. Tenés que salir de ahí. Pero no comienza con buenos deseos o pensamientos. Comienza con aceptar que Dios debe ser el rey de tu vida y que tenés que volver a ceder ese trono.
Cuando una vida deja de caminar con Dios, no avanza hacia un nuevo comienzo, sino hacia un nuevo desorden. Vos crees que el auto está bien, pero no está bien. Y si lo empujás ahí donde está, te vas a hacer daño, te vas a quemar, te vas a lastimar, no vas a llegar a ningún lado. No gastes la energía empujando algo que tenés que resolver. Tenés que pensar de otra manera y entrar a otro proceso. Pero el libro de Jueces no solo describe el caos, también nos da el diagnóstico espiritual de ese caos. Y el problema no era simplemente que la gente tomaba malas decisiones, el problema es mucho más profundo. El problema de fondo es la ausencia de un rey. Los frutos son todos los problemas que estamos leyendo, pero la raíz de eso era la ausencia de un rey. Por eso, acompáñame al segundo punto, el problema real, vivir como si no hubiera rey. El versículo final de Jueces 21-25 dice: en esos días no había rey en Israel. A primera vista uno podría pensar que el problema es simplemente político. Bueno, no tienen rey, nada más, pero no, es mucho más profundo. Israel sí tenía un rey. Dios mismo era su rey. Ellos debían vivir en una teocracia. Desde el Éxodo el Señor había gobernado su pueblo, el Señor había liberado a su pueblo, Él les había dado su ley, Él había establecido su pacto, pero el problema era que el pueblo insistía en una democracia cuando en realidad era una teocracia. El pueblo no vivía bajo esa monarquía. Habían dejado de reconocer a Dios como su autoridad en lo práctico. Y cuando el corazón deja de someterse a Dios, siempre aparece un reemplazo. ¿Me escuchaste? Cuando tu corazón deja de someterse al Señor, siempre aparece un reemplazo. Alguien listo para ocupar ese trono. Porque el corazón humano jamás deja de adorar a un rey, solo cambia de rey. El corazón humano jamás abandona la adoración a un rey, pero sí cambia de reyes, cambia de dioses. Cuando Dios es olvidado, otra cosa ocupa su lugar. Puede ser el deseo de poder, puede ser el deseo de dinero, el amor al dinero. Puede ser un deseo desmedido por algún tipo de placer. Puede ser la búsqueda enfermiza de aprobación de otros. Puede ser uno mismo en rebeldía de querer hacer la suya siempre. Pero siempre hay algo que gobierna el corazón. Por eso el versículo concluye diciendo, después de decir que no había rey, que dice: cada uno hacía lo que le parecía bien a sus propios ojos. Y esta frase es importante porque no dice cada uno se esforzaba por hacer lo que estaba mal. No dice eso. No dice eso. Dice cada uno hacía lo que le parecía bien. ¿Te das cuenta de la profundidad del engaño del corazón humano? Ellos estaban haciendo lo que les parecía bien. ¿Y qué era lo que les parecía bien? Las tragedias que te leí hace un ratito. Era terrible. El problema principal no es un mal evidente, el problema de base es la autoridad final. El problema de Israel no era simplemente que cometían algunos pecados, el problema era que habían dejado de vivir bajo el gobierno de Dios. Ellos habían colocado sus propios ojos, su propio corazón como referencia moral. Cada uno era su propio rey, cada uno hacía lo que bien le parecía. Sin un rey correcto, hermano, hermana, no es posible tener un buen comienzo. Si el rey de tu corazón no es Dios, no importa cuántos reyes cambies, no vas a tener un verdadero buen comienzo. Y eso sigue pasando hoy. Y tenemos que aplicar lo que vamos aprendiendo. Una cultura que afirma que la verdad es subjetiva, que cada persona debe definir su propio código moral. Si a vos te gusta, si a vos te hace bien, eso es el espíritu de Jueces. Pero cuando cada persona se convierte en su propio estándar, lo que aparece inevitablemente es caos y desorden. Fíjate Proverbios 14:12, que nos muestra también de cómo es engañoso el corazón. Proverbios 14:12. Dice: hay camino que al hombre le parece derecho, pero al final es camino de muerte. Fíjate qué traidor es el corazón. Dice que a ese corazón un camino le parece correcto, pero es un camino de muerte. Hermanos,
Los humanos somos tan vulnerables a la confusión proveniente de nuestro propio corazón que podemos confundir algo que lleva a la muerte con algo que es correcto. Es increíble, y viceversa, ¿no? Algo que es correcto lo confundimos con algo que nos lleva a la muerte. Y el libro de Jueces nos muestra exactamente eso, pero tu vida y mi vida también nos muestran exactamente eso. Vivir como si no hubiera rey no es un problema antiguo de los israelitas hace miles de años. También es la tentación constante del corazón humano. A veces pasa de manera evidente. Una persona decide vivir completamente al margen de Dios, en rebeldía a Dios, clara, evidentemente. Pero muchas veces, y acá nos podemos encontrar vos y yo, esto pasa de manera más sutil. Puede ocurrir, por ejemplo, cuando tomamos decisiones importantes sin consultar la palabra de Dios, cuando organizamos nuestra vida según nuestras propias prioridades o visión terrenal antes de considerar el reino de Dios, o cuando evaluamos lo correcto y lo incorrecto según cómo nos sentimos nosotros y no según lo que Dios dice. Este último es muy sutil, pero muy claro en nosotros. Evaluamos la vida y categorizamos entre correcto e incorrecto, no según lo que Dios dice, sino según cómo nos hace sentir a nosotros. ¿Qué significa eso? Que nuestro corazón agarró ese trono, que salimos de la teocracia y estamos levantando nuestra propia monarquía. Y la Biblia nos advierte, cuidado, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su final, ¿qué es? Camino de muerte. Y recordad, una rebeldía ante el Rey de Reyes es una declaración de independencia. Y una declaración de independencia es soberbia. ¿Y qué nos dice Santiago 4? Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Y fíjate cómo sigue ese pasaje, dice, sométanse pues a Dios. Como diciendo, bueno, cede el trono y sométete a tu rey. Fíjate qué interesante, dice, mira, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Entonces, ¿qué tengo que hacer, Santiago? Y el Espíritu Santo a través de Santiago dice, sométanse entonces a Dios. Dejen de gobernar sus propias vidas. Es una declaración de independencia, es soberbia. El verdadero problema espiritual no es simplemente que cometemos errores. El problema es que dejamos de vivir bajo la autoridad de Dios y nos constituimos nosotros mismos como autoridades sobre nosotros. Y si queremos comenzar bien una nueva etapa de la vida, un nuevo año, un nuevo proceso, lo más importante no es preguntarme qué cambio tengo que hacer en términos de actividades. La pregunta clave es, ¿estoy viviendo realmente bajo la autoridad de Dios? ¿O pretendo las bendiciones de su reino mientras establezco mi propio reino? ¿Estoy viviendo bajo la autoridad de Dios, bajo su monarquía? ¿Estoy viviendo en la teocracia? ¿O estoy inventando mi propio estado independiente y pretendo tener beneficios del reino de los cielos, pero quiero ser el gobernador de mi vida? Esto no funciona. Dios resiste eso. ¿Sabes lo feo que es que Dios te resista, te rechace? Señor, ¿por qué no me vais? Porque sos soberbio y buscas tu independencia en vez de crecer en dependencia. El Señor resiste al soberbio. Señor, es que necesito gracia, yo se la doy al humilde. Bueno, pero Señor, ¿cómo es? Sométete a mí, te dice el Señor. Es lo que dice Santiago 4. Y acá es donde la narrativa bíblica nos sorprende. Y es muy lindo. Yo quiero dejar en claro, y el próximo domingo va a quedar más en claro, que la Biblia nos expone, pero nos expone con un propósito, que no es la frustración. Es la conciencia. ¿La conciencia de qué? De que hemos fallado y que necesitamos gracia. Somos como los israelitas en Jueces, más de una vez. Y quiero que sepas que el libro de Jueces termina en oscuridad, termina en caos, termina en la denigración moral, termina en una tragedia. Por momentos parece una película de terror. Es horrible lo que muestra el libro de Jueces. Es el resultado de un pueblo donde cada uno vive según su propio corazón. Pero es interesante ver que en el canon bíblico, inmediatamente después de ese final oscuro, la Biblia abre una ventana que es inesperada. Fíjate lo que dice después de 21-25. ¿Cuál es la primera palabra que tenés en tu Biblia después del fin de Jueces? ¿Qué es el título? ¿Qué dice? Ruth. ¿Cuándo va a vivir Ruth en este tiempo que estamos leyendo?
Igual que Ana, la mamá de Samuel, están todos en el mismo tiempo. Y es hermoso, porque vemos destellos de gracia de Dios, incluso en medio de la oscuridad. Son como historias paralelas. Son historias paralelas, perdón. Inmediatamente después de ese final oscuro, la Biblia abre una ventana, una puerta, un camino de gracia. La historia de una mujer llamada Ruth. El siguiente libro es el de Ruth, que ocurre en el tiempo del final de los jueces. Y la historia de Ruth ocurre en medio de todo ese caos. Y esto nos muestra algo extraordinario acerca de Dios, que nos lleva al punto 3. En medio del caos, Dios es capaz de comenzar algo nuevo. Es algo hermoso y también sorprendente de la narrativa bíblica. Cuando el libro de los jueces termina en oscuridad, el siguiente libro comienza así. Fíjate, Ruth 1:1. Aconteció que en los días en que gobernaban los jueces en Israel, hubo hambre. En ese mismo momento, que está todo oscuro, empieza el libro de Ruth. Mientras Israel vive en caos nacional, Dios está obrando silenciosamente en otro lugar. Ya llegará el tiempo en el que predicaremos todos jueces y todo Ruth, y ahora estoy haciendo esta pequeña serie porque quiero invitarte a algo. Quiero invitarte a reafirmarte en un comienzo verdadero, en un nuevo comienzo verdadero. Que no sea simplemente cambiar de almanaque y de actividades, que haya algo más profundo que cambie en tu corazón. Cuando todo parecía terminado para Israel, Dios estaba comenzando algo que pasaba desapercibido. Él no lo estaba comenzando en el escenario político, no lo estaba comenzando en el campo de batalla, lo estaba comenzando en la vida de una familia, y incluso dentro de eso era bastante trágico, porque Ruth es una viuda, concuñada de otra viuda y nuera de una viuda. Los 3 hombres de la familia fallecen y quedan las 3 viudas. Y Dios suele producir estas cosas donde nadie tenía esperanzas. Esta es una familia marcada por la pérdida. Elimelec, padre de familia, muere. Sus hijos mueren. Noemí, la suegra, esposa de Elimelec, queda sola con sus 2 nueras. Son 3 viudas. Pero en medio de esa historia, esta mujer extranjera, moabita, Ruth, nuera de Elimelec y Noemí, va a tomar una decisión que es increíble. Le dice Noemí, ya en viudez, en Ruth 1:16, esa gran frase que ustedes han conocido: tu pueblo será mi pueblo. ¿Y qué más? Y tu Dios será mi Dios. Yo quiero que vos vuelvas. Cada uno hacía lo que bien parecía. Israel abandonó al Señor y siguió los Baales. Y Ruth la moabita dice: el Dios tuyo no es mío, va a ser mi Dios. Mientras muchos en Israel abandonaban al Señor, una mujer moabita decide seguirlo. Mientras el libro de Jueces muestra desobediencia continua de parte de Israel, el libro de Ruth muestra fidelidad por parte de una extranjera. Y justo encima una moabita. No hay milagros espectaculares, no hay grandes batallas como la de Gedeón o las historias de Sansón. Solo hay una pequeña decisión simple de obediencia. Tu Dios va a ser mi Dios. Y se pone bajo la autoridad de Noemí. Y Noemí le dice: anda al campo. ¿Y qué hace Ruth? Va al campo a trabajar. Ella cuida a su suegra, ella actúa con integridad, pero detrás de esa historia sencilla Dios está haciendo algo enorme. Y al final del libro de Ruth descubrimos que ella y su esposo, su nuevo esposo, Booz, tienen un hijo llamado Obed. ¿Y qué dice Ruth 4:17? Que Obed fue papá de Isaí. ¿Isaí fue papá de quién? El rey David. ¿Qué le hacía falta a Israel? Un rey. Y Dios estaba gestando desde el corazón de una extranjera suplir esa necesidad. Dios estaba preparando la línea del rey mientras Israel vivía en desorden. Y esto nos recuerda algo muy importante. Dios puede hacer nuevos comienzos de la nada. Dios obra incluso en medio del caos. No es siempre a través de grandes eventos. En el caso de Ruth fueron cosas chiquitas. Tu Dios será mi Dios. Ella caminó con Dios. Ella obedeció a su suegra. Ella decidió tomar decisiones que honraban al Señor. Y esto tiene que ser alentador para nosotros, para que podamos aplicar esto. Muchas veces pensamos que los nuevos comienzos ocurren solamente a través de grandes eventos.
Bueno, para comenzar de nuevo tengo que dejar a mi esposa, dejar a mis hijos, buscarme otra esposa, tener otros hijos. No, no podés eso. A tu esposo tampoco lo puedes dejar. El nuevo comienzo va a venir y yo voy a tener un despertar espiritual cuando deje este trabajo, porque tengo un jefe malo, porque es injusto, por esto, por lo otro. Cuando me mude a tal lugar, ahí sí, espiritualmente voy a estar bien. No pasa por ahí, hermano. No pasa por ahí. El libro de Ruth nos muestra algo distinto. Dios muchas veces comienza algo nuevo y bueno a través de fidelidad sencilla. Una mujer que decide seguir al Señor, un hombre que actúa en integridad, una familia que decide caminar con Dios. Vos sabés que Salomón quedó tan impactado por algo de Booz que nosotros no sabemos, de su bisabuelo, que una de las columnas del templo se llamaba Booz. Quedó impactado por esto. Y no te quiero ampliar la historia, pero ¿sabés quién es la nueva suegra de Ruth? Rahab. Es increíble lo que Dios está haciendo. Otro día vamos a hablar de Rahab. Pero Jesús enseña este principio. Lo voy a sacar de su contexto porque creo que su aplicación es más grande que la aplicable directamente de su contexto. Lucas 16:10. En ese lugar Jesús dice: el que es fiel en lo poco, también es fiel en lo mucho. Es algo pequeñito. Tu Dios será mi Dios. Pero la semilla de algo muy grande. Sé fiel en lo poco. Sé fiel en lo poco. No esperes los grandes cambios. No esperes las grandes cosas. Sé fiel en lo poco, en lo diario. Los nuevos comienzos espirituales no suelen comenzar con momentos espectaculares. Suelen comenzar cuando alguien decide obedecer a Dios en lo pequeño, cuando decide confiar en Él en medio de la incertidumbre, cuando decide seguir caminando con Él cada día. Y esto es algo que nos sirve de aliento. No es dejar a mi esposo o a mi esposa, no es cambiar de trabajo, no es mudarme a otra ciudad. Es dejar que Dios sea mi Dios. Deja que Dios sea tu Dios. No en una manera utilitarista, lo quiero para que me apague los incendios, para que me tire el salvavidas cuando me ahogo. Lo quiero porque me gusta que sea proveedor y que quiero que me provea. Me gusta que es pastor y quiero que me eche afuera los lobos. No de esa manera. Deja que Dios sea tu Dios. Necesitas que Dios sea tu Dios. Sométete pues a tu Dios. Dios le da gracia a los humildes. Y que sea algo tan pequeñito esa semilla, nos alienta, porque significa que Dios puede comenzar algo nuevo en nuestra vida hoy, incluso a través de decisiones simples de fidelidad. Simple. Deja que Dios sea tu Dios. No lo pongas en otro lugar, no lo rebajes a otra cosa. Deja que Dios sea tu Dios, sea Dios en tu vida, sea realmente Dios. No lo veas al mismo nivel que el Papá Noel, que el Gauchito Gil, que la Virgen María para los católicos. No lo veas de esa manera. Deja que Dios sea Dios en tu vida. Rendite a Él. Sométete a Él. Que Él ocupe el trono. Y la historia de Ruth no solo nos muestra esa fidelidad personal, también revela algo mucho más grande. Porque detrás de esta historia sencilla, de este libro de tan pocos capítulos, Dios está preparando algo más grande que David. Estaba preparando el futuro de su pueblo. Y ahí vamos al punto 4. Tenemos que saber que Dios estaba preparando al verdadero rey. Y voy a extenderme el domingo que viene hablando específicamente de esto, el señorío de Cristo, el rey de reyes. El libro de Ruth termina con una genealogía. Las genealogías en la Biblia nunca están por casualidad. La genealogía que aparece apunta a David, el rey que traería estabilidad a Israel, el rey que unificaría la nación, el rey que representaría al pueblo delante de Dios. Pero incluso David, con toda su grandeza, no es el final de la historia. No es lo que va a satisfacer los corazones. Y siglos después, el Evangelio de Mateo va a comenzar con otra genealogía. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Mateo 1:1. Jesús es el descendiente prometido. Esa semillita, a esa semillita Dios le dio vida. Se produjeron muchas cosas. Todo lo que hemos visto en esta serie apunta finalmente a esta realidad. El verdadero nuevo comienzo
no es simplemente empezar un nuevo año, es vivir bajo el gobierno del rey que Dios envió. Hermano, el problema de Israel era que no tenía rey, pero sí tenía rey. El problema es que no estaban en esa teocracia. Entonces, el libro de Jueces deja en evidencia que Israel necesitaba otra cosa. Y tu vida y la mía dejan en evidencia que necesitamos a alguien, al rey. Ese rey definitivo, ese rey que Jueces estaba anticipando y dejando con deseo de que aparezca ese rey que ordene todo. El rey que Israel realmente necesitaba, que hoy sigue necesitando, es el mismo que vos y yo necesitamos. El rey que todas las naciones necesitan. Pero Jesús vino a reinar de una manera que muchos no esperaban. Él no conquistó con espadas, sino que conquistó a la muerte a través de una vida perfecta, entregada como un sacrificio sustitutorio y satisfactorio. En la cruz entregó su vida perfecta y cargó con el pecado de su pueblo. En la resurrección Él venció el pecado y la muerte y ahora gobierna con toda autoridad. Y Él mismo lo dice, Mateo 28, 18, que dice: toda autoridad me es dada, ¿en dónde? En el cielo y en la tierra. Él es el Rey de Reyes. Entonces, ¿por qué seguís viviendo como si no tuviese rey, haciendo lo que bien te parece? Él tiene toda autoridad, hermano, y la reclama. La pregunta que nos deja el libro de Jueces es un eco para nuestro corazón. ¿Quién gobierna realmente nuestra vida? ¿Quién es el rey sentado en nuestro corazón? Porque el caos espiritual siempre comienza cuando dejamos de reconocer al verdadero rey, al rey legítimo. Y apliquemos, hermano. Me gusta que apliquemos. Esto no tiene que quedar en el plano de lo abstracto, hay que pasarlo a lo concreto. Hermano, el Evangelio no solo anuncia que Jesús vino al mundo, el Evangelio también anuncia que Jesús es Rey y que tiene autoridad sobre todas las cosas. Entonces, la pregunta que se desprende de esto es: ¿Él gobierna tu vida o seguís haciendo lo que bien te parece? El Rey está presente. Pero ¿quién gobierna tu corazón? Incluso Jesús hace una pregunta retórica y muy directa. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les digo? En Lucas 6:46. Hermanos, el señorío de Cristo no es simplemente un título teológico, es una realidad práctica. Cuando vos no reconoces al verdadero Rey, gobiernas tu vida según lo que bien te parece. Tomás predicó hace unos años una prédica que es súper recomendable, que habla justo de esto. Te invito a escucharla después. Corazones sin rey. Cuando nosotros vivimos bajo la autoridad de Cristo, reconocemos su autoridad sobre nuestras decisiones, sobre nuestras prioridades, sobre nuestras relaciones, sobre nuestra forma de vivir, nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar. Por eso, los verdaderos nuevos comienzos comienzan cuando el corazón reconoce al verdadero Rey. Cuando el corazón deja de declarar su independencia al Rey. Cuando el corazón deja de gobernar. Cuando nosotros dejamos de hacer lo que bien nos parece. Ahí es donde cambian las cosas. No cuando cambia el almanaque, no cuando empieza la actividad de la iglesia, no cuando paso de año en la facultad, no cuando me ascienden en el trabajo. No cuando me caso, no cuando tengo hijos. Los cambios verdaderos comienzan cuando tu corazón cede el trono al verdadero Rey, al Rey de Reyes. Cuando dejamos de vivir según nuestros propios ojos y comenzamos a caminar bajo la autoridad de Cristo. Eso es lo que nosotros necesitamos. El Rey está presente. No es que no hay Rey, está presente. Y por eso debemos dejar de vivir según lo que le parece a nuestros ojos. Y eso nos trajo al final del libro de Jueces, con esa frase que se repite 4 veces al final. Y en la conclusión quiero decirte esto. Esa frase, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus propios ojos, no es solo el final de un libro, es el diagnóstico espiritual de lo que le ocurrió a Israel. Cuando cada uno vive según sus propios ojos, según su propio corazón, inevitablemente va a aparecer el desorden en tu vida. Es inevitable. Es un tipo de siembra y va a tener ese tipo de cosecha. Cuando el corazón deja de reconocer la autoridad de Dios, la vida pierde dirección, avanzas hacia el caos, te lastimás, te dañas,
Deshonras a Dios, pero también deshonras tu vida y lo que tenés cerca. Y eso es lo que vimos en Israel. ¿Qué vimos? Que primero, que cuando Dios deja de gobernar el corazón, aparece el caos. Segundo, que el problema más profundo no es simplemente el pecado visible, sino que el problema más profundo es vivir como si no hubiese rey. ¿Me escuchaste? Lo más profundo, lo más peligroso no es el pecado visible. Lo más peligroso es que estás viviendo como si no hubiese rey. Tercero, que aún en medio del desorden humano y del caos, Dios puede comenzar algo nuevo a través de la fidelidad. Y cuarto, que en el libro de Jueces, libro de Ruth, todo eso apuntaba al rey que Dios preparó, Jesucristo, iba más allá de David. Y si miramos toda la serie que hemos recorrido en estas semanas, vemos que todo nos ha estado conduciendo hasta este punto. Moisés en el Salmo 90 nos enseñó a vivir siendo conscientes de que la vida es corta. Por eso tenés que vivirla frente a Dios. Josué nos recordó que ninguna de sus palabras se trunca, todas sus palabras se cumplen. Y luego llamó al pueblo: escoge hoy a quién vas a servir. Te lo digo de otra manera: escoge hoy quién es tu rey. Y después vimos en Jueces que una generación puede olvidar al Señor si deja de caminar con el Señor. Que la fidelidad no se transmite de generación en generación, no se hereda de ciclo a ciclo. Cada minuto, cada paso del camino, tenés que estar renovando tu fidelidad al Señor y forjando tu fidelidad a Él. Y hoy llegamos al final de este proceso. Vimos en Jueces una sociedad que vivía según sus propios ojos, según su propio corazón, según su propia dirección espiritual. ¿Y a qué les llevaba eso? A la tragedia. ¿Vos vivís en tragedia? ¿Quién está gobernando tu corazón? Porque la tragedia suele ser la cosecha de la siembra de anarquía. ¿Quién está gobernando tu corazón? Pero la Biblia no terminó en Jueces. Mientras Israel vivía en ese caos, Dios estaba obrando silenciosamente. En la historia de Ruth vemos cómo Dios estaba preparando un rey, pero no solo un rey, estaba preparando una dinastía. Y siglos después, ese linaje iba a llegar hasta Jesucristo, el verdadero rey. El rey que Israel necesita, el rey que nosotros necesitamos. El rey que no vino simplemente a reorganizar tu vida y cambiar actividades y número en el calendario, sino que vino a rescatar corazones y gobernarlos con su gracia. Por eso, si queremos comenzar bien este nuevo ciclo, este nuevo año o lo que sea, si queremos que algo cambie, la pregunta más importante no es ¿qué cosas voy a cambiar? La pregunta más importante es ¿quién gobierna tu vida? ¿Quién gobierna tu vida? Porque los nuevos comienzos no vienen simplemente por cambiar de actividades o de ambientes. Empiezan cuando el corazón se rinde al verdadero rey, al único digno de tomar ese trono y al único conveniente para vos, a mí, de que tome ese trono. Cuando dejamos de vivir según nuestros propios ojos, cuando comenzamos a vivir según la autoridad de Cristo, las cosas cambian. No pretendas orden y progreso. La bandera de Brasil. No pretendas orden y progreso si seguís siendo tu propio rey. Perdón por la interrupción. No pretendas orden y progreso en tu vida. De todo tipo, principalmente espiritual. No lo pretendas si seguís gobernando tu propia vida. No lo pretendas. Esa siempre no tiene la cosecha que vos querés. Necesitas dejar ese trono libre y que el Señor se siente en él. Entonces, si Jesucristo es el Rey prometido, si Él tiene toda la autoridad en el cielo y en la tierra, la pregunta que se nos aparece en la mente es esta: ¿qué significa vivir realmente bajo el señorío de Cristo? Y eso precisamente va a ser lo que vamos a ver el domingo que viene. Pero un nuevo comienzo verdadero solo ocurre cuando dejamos de gobernar nuestra propia vida y comenzamos a caminar bajo el gobierno del Rey que Dios ha dado a su pueblo. Hermanos, los cambios de verdad comienzan ahí. Tienes que abdicar al trono. Ese trono no puede ser ocupado por dos personas. O estás vos en ese trono, o está Jesucristo. No hay más opciones. No hay más opciones.
Y te ruego que dejes que Jesucristo se siente en ese trono. Él es Señor y tiene toda autoridad. Pero no esperes a la eternidad para doblar tu rodilla. Dóblala hoy, dóblala acá. Y viví con la rodilla doblada frente al Rey de Reyes. Él es digno y a vos te conviene. Es lo mejor que podés hacer. Ese trono le corresponde solamente a Jesucristo. Deja que Él gobierne cada área de tu vida. No sigas haciendo lo que te parece bien. Eso es peor que el necio. Eso es el sabio según su propia opinión. La peor figura que hay en Proverbios. Abdica ese trono y deja que Jesús tome ese trono. Lo necesitas. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque hemos podido reflexionar. Te damos gracias porque lo que dice la palabra es clara, los principios bíblicos son claros. Te pido, Señor, que a pesar de mi torpeza, el calor, el sonido, a pesar de todo, nuestros corazones sean desafiados, alentados, edificados. Rogamos, Señor, tu bendición sobre nosotros. La necesitamos. Te pedimos perdón porque una y otra vez nos constituimos rebeldes, independientes y usurpamos el trono que solo te corresponde a vos. Te pedimos perdón porque quizás en alguna área de nuestras vidas nos rendimos a vos, pero en otras áreas seguimos usurpando el trono. Te pedimos, Señor, que el Espíritu Santo ilumine nuestra vida, nuestro entendimiento y comprendamos que necesitamos realmente abdicar ese trono, aceptar tu reinado sobre nuestras vidas cuanto antes. Gracias, Padre, porque tu reinado es justo, es perfecto, es bueno. Gracias, Padre, porque rendirse a vos es lo que necesitamos. Gracias, Señor, porque a través de la Biblia eso nos va quedando en claro y podemos reconocer de que tu reinado es nuestra necesidad más profunda. Te rogamos, Señor, que si hay alguien acá que aún no es tu hijo, que le muestres a Cristo, que le lleves a Él, que conozca su pecado y también conozca tu amor y perdón. Y para el resto de nosotros, los salvos, te pedimos, Señor, que dejemos de jugar a la democracia y nos rindamos a la monarquía. Vos sos el Rey, el único Rey digno del trono. Gracias por tu paciencia, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tantas nuevas oportunidades y llamados de atención. Gracias también por todas las manifestaciones que tenemos que nos permiten comprobar, más allá de lo teórico, en lo práctico, en el día a día, que tu reinado es hermoso. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, el Rey de Reyes. Amén.